Seguramente has oído hablar que las grasas saturadas son malas y tapan arterias y son las que ocasionan los infartos en el cuerpo. Y esto, en parte, es cierto, porque cuando miramos en los cadáveres o cuando miramos en las arterias después de hacer una intervención quirúrgica o después de mirar y tomamos un fragmento de eso que estaba tapando la arteria, pues efectivamente nos damos cuenta que gran parte de la grasa que estaba ahí depositada efectivamente era grasa saturada. Pero para esto viene entonces la gran pregunta y es, si yo consumo grasa saturada en mi alimentación, eso va a hacer que a mí se me aumenten las grasas saturadas en sangre y eso va a hacer que yo vaya a tapar arterias y eso va a hacer que yo pueda aumentar el colesterol, y la respuesta es sí y no. Entonces quiero que me prestes mucha atención porque esto es una de las grandes falencias que encuentro en todas las leyes de etiquetado a nivel mundial. Cuando han tratado, y por supuesto la de Colombia, pero cuando miro la de Chile, cuando miro la de México, cuando miro la de Brasil, las propuestas que han hecho en Europa, cuando miro la que tiene Perú, pasa exactamente lo mismo. Seguimos pensando con un pensamiento absolutamente lineal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si A produce B y B produce C, entonces yo creo que A produce C. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, préstame atención. Quiere decir que si, por ejemplo, la grasa saturada del coco me puede elevar el colesterol, sí, eso lo puede hacer. Cuando una persona tiene el colesterol elevado, podría, porque no es absolutamente claro que sea una causalidad, podría hacer que esa persona deposite ese colesterol en la sangre y que ese colesterol se deposite para tapar una arteria, sí. Entonces eso quiere decir que el coco va a taparme una arteria. Y ahí es donde está el error. Entonces préstame mucha atención. Las grasas saturadas hacen parte de un tipo de ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Saturadas como el coco, el cacao, las leches animales, incluida la del humano. Monoinsaturadas como la oliva, el aguacate, y poliinsaturadas donde están todos los omegas. Hay que entender que el cuerpo requiere un balance, porque si bien de pronto tú has oído y has dicho, sí, pero es que son muy malas, porque ya nos dijeron todo que elevan el colesterol. Bueno, las grasas saturadas le han hecho la guerra al coco, además porque eso es una pelea entre industrias. Es una pelea donde el coco le compite obviamente con su aceite a la oliva, a la canola, al maíz, a la soya. Pero mira que las grandes organizaciones médicas en el mundo nos recomiendan consumir cacao, por todos los beneficios del cacao. Aunque no adivinas cuál tipo de grasa tiene el cacao, saturada. Entonces, la grasa saturada del cacao parece que no es importante para nadie, parece que no le da miedo a nadie, pero la del coco sí. Y te voy a recordar una cosa, la leche materna, 25 a 28%, incluso algunas leches de otros animales pueden llegar a más del 35%, es grasa saturada, la misma. Y yo no veo ningún bebé infartado por consumir leche de su madre. Veo bebés con problemas metabólicos por consumir leches que no son las de su madre y que tratan de hacer unas fórmulas llenas de aceite de canola, azúcar y proteína de baja calidad, que eso es lo que muchas veces terminamos usando. Pero la grasa saturada no se debe tenerle miedo y sacarla de la alimentación, ni tampoco se debe consumir en exceso. ¿El exceso de grasa saturada me puede elevar el colesterol? Sí, me puede elevar la cantidad de colesterol y me puede elevar obviamente las partículas que envuelven ese colesterol, que se llama el LDL, pero también me puede elevar el HDL, lo que llamamos entre comillas colesterol bueno y colesterol malo. El LDL siendo supuestamente el malo y el HDL siendo supuestamente el bueno. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Y como hemos visto que hay estudios de correlación, no de causalidad, que altos niveles de LDL, cuando se oxidan, ojo, cuando se oxidan y cuando se inflaman, pueden empezar a meterse porque forman partículas pequeñas y tapan una arteria. Pero si yo tengo bajos niveles de inflamación, si yo tengo una buena alimentación, si yo tengo un buen control, si incluyo de vez en cuando grasas saturadas de buena fuente en mi dieta, también incluyo monoinsaturadas, también incluyo poliinsaturadas, ¿eso me va a causar algún problema? No. Y quiero que me oigas esto. La mayoría de la grasa saturada que yo voy a tener en sangre no viene de la grasa saturada que me como, viene del exceso de azúcares y almidones inflamatorios, el exceso de azúcares y almidones inflamatorios
que van a terminar haciendo esa conversión a que mi cuerpo produzca grasas saturadas, y esas grasas saturadas sí son altamente inflamatorias. Recuerda también algo, 50% de los pacientes que se infartan tienen el colesterol normal. Entonces todavía hay cosas del colesterol que nos cuesta ver y que nos cuesta entender, y es que si bien no es normal tener unos niveles de colesterol demasiado elevados, yo tengo también que cuidar los niveles de inflamación para que esas partículas de colesterol no se inflamen, no se oxiden y no me generen un riesgo. A la larga, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? Lo que quiero que hagas es que no le tengas miedo a las grasas saturadas. Así como un bebé no se las tiene, tú no deberías tenerle miedo cuando son de buena fuente, como el cacao, como comer coco, como comerte de vez en cuando alguna preparación con aceite de coco, porque puede ser absolutamente saludable, incluso con propiedades antiinflamatorias, manteniendo la cantidad adecuada y combinándolo siempre en tu alimentación con monoinsaturadas como la oliva y el aguacate, y con poliinsaturadas de omega 6 como puedes encontrar perfectamente en pescados. Esto dentro de un contexto de una dieta equilibrada, donde las grasas saludables son más o menos el 30% como lo establecen hoy todas las dietas a nivel mundial, con buena cantidad de proteína, carbohidratos fibrosos especialmente, almidón es ocasional, y ante todo que siempre sea comida lo más natural posible, baja en azúcar, bajas en químicos artificiales, y así las grasas saturadas no van a representar ningún problema. Y por eso a mí me parece que en las leyes de etiquetado ponerlo así absolutamente de frente en alimentos como el coco, en alimentos como el cacao, es un gravísimo error.